video porque creo que eso, en vez de favorecer, dificulta, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el avance. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, perfecto. A ver, estamos en el análisis de los objetivos de política económica que son considerados estructurales, ¿verdad? En esto se anotan el crecimiento económico. Bueno, normalmente el equilibrio en la balanza de pagos está acá como estructural, pero tiene también una lectura de lo que es la coyuntura, no vamos a corregir eso, la redistribución de la renta y la riqueza, la mejora en la calidad de vida. Bueno, esos son algunos objetivos y habíamos estado analizando el crecimiento económico y bueno, en esta sesión vamos a conocer algunos factores determinantes, ¿no?, del crecimiento económico en una visión muy praxis de lo que es la política económica. Yo no voy a ingresar al plano de revisar algunos modelos teóricos. Entiendo que tienen ustedes una materia que se llama crecimiento económico, no sé si ya la han vencido o están cursándola, ¿no? Pero bueno, voy a concentrarme en lo que es el punto 4 de las medidas a favor del crecimiento económico, ¿no? Bueno, solo había señalado que la tasa de ahorro de una economía es un factor determinante, ¿no?, en el crecimiento por su efecto, digamos, en la variable fundamental, que es la inversión. Normalmente los países van estableciendo los niveles de inversión, tanto a nivel público, privado o de la inversión extranjera directa, como aspectos que van a definir, ¿no?, el rumbo de la economía. Entonces, el tema del ahorro ha sido fundamental, ¿no? El ahorro no solamente tiene que financiar la nueva inversión, sino tiene que sustituir la depreciación, ¿verdad? El estado estacionario, recordemos, habíamos señalado a la situación donde la inversión repone, ¿no?, la depreciación sin que exista un aumento en el acervo del capital, en el stock del capital. ¿Qué más? Habíamos señalado que los responsables de la política económica, bueno, tienen como premisa fundamental aumentar la tasa de acumulación del capital. Y bueno, indudablemente el aumento del ahorro público, ¿no?, y generar mayores niveles de ahorro privado son la base para esa acumulación del capital, ¿no? Ahora estamos en esta explicación, ¿no? ¿Qué causa el crecimiento económico? Y bueno, el tratamiento voy a hacerlo de forma muy sencilla para que ustedes puedan entender que más allá de la complejidad teórica que se ha desarrollado a través de modelos, ¿no?, tengamos en vista que hay algunos factores que sí son causas, ¿no?, que explican la expansión, ¿no?, y que en alguna medida estos factores combinados con otros, ¿no?, pueden ser base para que se pueda generar procesos de crecimiento sostenibles, ¿verdad? Bueno, el primer aspecto está ligado a la productividad y los factores de producción, ¿no? Cuando hablamos de productividad, el producto por trabajador, o lo que hablamos sobre la relación, ¿no?, entre lo que es las unidades de capital y el trabajador, el capital producto, trabajo producto. En microeconomía señalábamos de que, bueno, la productividad es un factor clave, ¿no?, que permite no solamente generar, ¿no?, mayor escalas de producción, ¿verdad? Entonces, la productividad y los factores de producción es un factor, el papel de los recursos naturales, la formación del capital físico, la importancia de la tecnología, el capital humano. Vamos a avanzar uno por uno acá y vamos con el que habíamos empezado, ¿no?
Entendemos por productividad la cantidad de bienes y servicios obtenidos por una unidad de un factor productivo, ¿no? Y para Krugman, por ejemplo, es determinante, ¿no? En su cita clásica, en el largo plazo lo es casi todo, ¿verdad? Y claro, es el elemento que explica, el factor que explica el aumento en el nivel de vida, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que se incremente la productividad de un país? Bueno, aquí de forma muy también sencilla estamos anotando algunos elementos que por consenso, por convención se asume que son elementos fundamentales para el aumento de la productividad. Uno tiene que ver con la cualificación y la formación de los trabajadores, ¿no? Lo que se ha constituido como el capital humano, ¿verdad? Mientras una sociedad avance en términos de especialización, de trabajadores que tienen conocimiento, innovación, ¿no? Bueno, este es un factor que va a impulsar, ¿no? A que se generen nuevos procesos productivos, se creen nuevos materiales, nuevos productos, ¿no? El segundo está ligado a la cantidad y calidad del capital físico, ¿no? Todo lo que es el fierro, ¿no? La parte física, los recursos tecnológicos, materiales, las máquinas, equipo, que es la base, ¿verdad? Las plataformas tecnológicas, ¿no? De producción de los países que se, bueno, materializan, ¿no? En un sector industrial muy fuerte, en un sector industrial de bienes de capital, bienes intermedios, bienes de consumo. Otro elemento tiene que ver con la dotación de tierra y recursos naturales, aunque no es, digamos, un factor que puede considerarse indispensable dada la experiencia de Japón, por ejemplo, un país que no tiene recursos, o otros que son muy dependientes de recursos, ¿no? Bueno, pero sí en determinados aspectos se puede señalar de que la dotación abundante de ciertos recursos, como diría el modelo de Hecht-Cherolling, ¿no? Permite cierta especialización y bueno, ciertas ocasiones productivas que pueden ser factores importantes, ¿no? Para que se genere mayor productividad. Luego está la sofisticación de las tecnologías utilizadas para producir. Claro, el avance tecnológico, ustedes saben, la frontera de aprendizaje, de conocimiento, es difícil de asumirla por parte de los países como los nuestros, ¿no? Imagínense la General Electric, Samsung, Huawei, para Bayer, para decirles unas cuantas empresas, tienen de presupuesto para investigación y desarrollo más de 10.000 millones de dólares al año. Imagínense un presupuesto que permite financiar investigaciones, pruebas, nuevas tecnologías. Bueno, ahí viene, digamos, un aspecto que ha sido siempre comentado por los economistas estructuralistas, ¿no? La famosa dependencia tecnológica, esa dependencia que es difícil, ¿no? De romperla, puesto que cada país va generando peldaños, ¿no? Conocimiento, experiencia, ¿no? Que, bueno, hace que mantengan el liderazgo, como diría Michael Porter, ¿no? Su ventaja competitiva está en generar nuevos productos, nuevos conocimientos, nuevos procesos, nuevos materiales. Pero bueno, en algunos casos, en algunas actividades donde nosotros podemos tener ciertas ventajas competitivas, indudablemente se puede dar algunos pasos, ¿no? En lo que es la aprehensión, ¿no? Tecnológica, ¿no? Otro elemento que aumenta la productividad es la eficacia de la gestión y la iniciativa empresarial, la capacidad de emprendimiento, que está muy ligado con el punto 1, ¿no? La capacidad que tienen los trabajadores de generar riqueza a partir de crear empresas, potenciar las que existen, ¿no? Y bueno, hay otro elemento fundamental que ha sido destacado, ¿no? Hay un libro de Francis Fukuyama que se llama Confianza. A ver si ustedes pueden encontrarlo en la
página, creo que ya comentamos, confianza, trust se llama, ¿no? Y él señala que un valor fundamental del capitalismo es generar ambientes, atmósferas de estabilidad, un clima social, jurídico y político estable, ¿no? Ahí donde los países no ofrecen una certidumbre, un ambiente de confianza, dice Fukuyama, allí fluyen los capitales en busca de oportunidades de inversión, ¿no? Entonces son los factores que pueden contribuir a que la productividad, ¿no?, en términos generales, ¿no?, de una economía, ¿no?, pueda aumentar. ¿Ok? Bueno, pasamos al segundo punto, que era el papel de los recursos naturales, ¿no? Como comentamos, hay una teoría de comercio internacional, ¿no? Recuerden que por mucho tiempo la teoría del comercio estuvo asociado con la ventaja absoluta de Adam Smith, la ventaja comparativa de David Ricardo, y luego vino el planteamiento de Elie Heckscher y Bertie Oring, el último premio Nobel de Economía, ¿no?, que asumía que la especialización está en función a la dotación abundante de ciertos recursos, ¿verdad? Y claro, en base a eso, ¿no?, que bueno, teoría también muy criticada por los estructuralistas, ¿no?, se partió señalando de que teniendo, ¿no?, una abundancia relativa a ciertos factores, podíamos nosotros obtener ganancias en el comercio, ¿no? Este factor de los recursos naturales, como indica el punto 2, es un factor importante, aunque no decisivo. No son importantes porque aportan mayores cantidades de factor productivo que permiten mayores cantidades de producción e ingreso, ¿no? Si los demás factores permanecen constantes, aquellos recursos naturales como tierras muy fértiles, yacimientos minerales, tendrán un PIB per cápita más alto, ¿no? Aunque existen paradojas, ¿no?, de países con muchos recursos naturales, renovables, no renovables, y que mantienen niveles de pobreza, de desigualdad eh, todavía muy altos, ¿no? Bueno, el factor del capital físico también lo señalábamos, el capital físico entendido como los recursos fabricados por el ser humano, como la maquinaria e infraestructura, ¿no? Son bienes que se producen para ayudar y producir otros bienes, ¿no? El incremento del capital físico es una de las fuentes de aumento de la productividad. Si los demás factores no varían, un mayor volumen de capital implica un PIB real por trabajador también mayor, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y bueno, en algunos países donde ha habido carencias, limitaciones para que se pueda generar esta plataforma, ¿no?, del capital físico, bueno, han tenido, como se dice, algunos estrangulamientos, ¿no? La parte de la tecnología, indudablemente, digamos, el factor explicativo, ¿no? Pero la tecnología no entendida necesariamente como la maquinaria, equipos, sino como un modo de hacer las cosas, ¿no? Los medios técnicos y también bueno, lo que se llama en el cuarto sector, ¿no?, el conocimiento, ¿no? Recuerdan que hay algunas empresas, por ejemplo, productoras de software, de conocimiento, de los intangibles, que están liderando, ¿no?, la parte de creación de riqueza, ¿no? Entonces, los avances científicos posibilitan la aparición de nuevas tecnologías, ¿no? Tales avances tecnológicos son posibles gracias a la investigación y desarrollo. Y claro, ese proceso de investigación y desarrollo permite transformar el conocimiento en productos y procesos, ¿no? Aquí es el rol estratégico importante de las universidades. Normalmente hay una asociación, ¿no? En Japón, por ejemplo, los kairatsus, las redes de empresas, surgieron en los politécnicos, en las escuelas, en las universidades, en las escuelas técnicas, quiero decir. Entonces, hay un rol importante en la tarea que tienen los centros de investigaciones, ¿verdad? Aquí quizás habría que hacer una reflexión, ¿no? El número de la tecnología uno puede medirla por el número de patentes que se registran anualmente y, bueno, conocer en qué medida un país está aportando, ¿no?, a su acervo de capital tecnológico interno a través de estas vías, ¿no?, de crear más conocimiento.
Luego el capital humano, indudablemente, hablar de capital humano es hablar de tener una población muy capacitada, una población que reúna las condiciones para generar riqueza, ¿no? En términos de especialización, en términos de eficiencia, de transparencia. Dice acá, las diferencias de acumulación del capital humano entre los países parecen formar parte de la explicación de las razones por las que unos países son ricos y otros pobres. En términos, en promedios, digamos, la formación de un trabajador en Japón excede los 18 hasta los 24 años, ¿no? O sea, una formación continua. En cambio, en los países en desarrollo está en promedio de un 10, 11 años, ¿no? Recuerden ustedes que la secundaria nomás son 12 años de formación. Bueno, a ver si podemos continuar con algunas consideraciones. ¿Alguien quisiera leer esta lámina? ¿Alguien que se quiera ganar un punto? Me dice su nombre. Adelante, joven. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, Vargas, estás autorizado a leer siempre y cuando no seas del Bolívar. El Bolívar es un chacra, no puede ganar ni siquiera los de la tercera división, es una vergüenza. No eres bolivarista, ¿verdad? Ah, mejor, qué bueno. Los bolivaristas censurados hoy día. Adelante, no importa si eres bolivarista. Bueno, dale. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué medidas podemos impulsar en términos de política económica? Trabajar en el crecimiento económico significa tener unas medidas que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Por eso lo estratégico está ligado al capital humano, ¿no? La educación y formación. No sé si alguno de ustedes ha leído a Douglas North. Douglas North es un institucionalista que habla de que la sociedad, bueno, de que los humanos, las personas, ¿no? Son clave en el desarrollo de un ambiente que puede ser propicio para el crecimiento de una economía, ¿no? Por ejemplo, él habla de reglas formales y reglas no formales. Las reglas formales son las leyes, la constitución, los reglamentos, las leyes sectoriales. Estas leyes pueden cambiar, ¿no? De un momento a otro, la misma constitución. Pero hay otras reglas que son de carácter no formal y que tienen que ver con ciertos valores de los ciudadanos, el respeto a la ley, el respeto a la autoridad, la búsqueda de la excelencia, la pulsión por el trabajo cooperativo, ¿no? Eh, Más allá de formar técnicos, el capital humano implicaría desarrollar ciertos valores, ¿no? Que se deberían, digamos, generacionalmente replicar, ¿no? Entonces es un tema muy importante y eso siempre lo anoto, aunque me he adelantado un poco, pero siempre lo considero en lo que se llaman los factores institucionales, ¿no? Bueno, el tema también de fomentar el ahorro, ¿no? Y del capital. El ahorro es fundamental, como les decía, los países que tienen, y eso lo veíamos, ¿no? En los hechos estilizados, los países que tienen más tasa de ahorro tienen mayor crecimiento económico, ¿no?
y el tema de la investigación, ¿no? Y las políticas sectoriales. Ahora, como vamos a ver un poco más adelante, las políticas sectoriales son clave, ¿no? Porque, por ejemplo, la agricultura, las políticas para la producción pecuaria, forestal, minera, las políticas sectoriales dirigidas al potenciar la microindustria, a las pymes exportadoras, las políticas ligadas al desarrollo del sector de comercio, transportes, comunicaciones, bueno, va a tener impacto, especialmente en un área, por ejemplo, el turismo, ¿no? Muchos países son, en realidad, países que han tenido muchos ingresos por esta industria, ¿no? Porque el turismo implica el desarrollo no solamente de lo que es la infraestructura, ¿no? Sino el empleo, el tema de todo lo que significa el sistema de transportes, ¿no? El sector de la hotelería, de la artesanía. Entonces, en esa dirección deberían desarrollarse estas políticas, ¿no? Bueno, el crecimiento económico tiene límites, bueno, ahí es el problema, ¿no? Porque en ese afán, por ejemplo, se planteó como estrategia de Bolivia aumentar las exportaciones de carne a 10.000 millones, ¿no? Y eso implicó que, bueno, pues, que haya incendios en todo el bosque y que perdamos, ¿no? Digamos, todo lo que es la parte natural, de bosque natural, y ahora la cría de ganado se convierte en una prioridad, ¿no? El crecimiento puede ser una obsesión muy peligrosa que luego signifique perder, ¿no? Todo ese capital natural y que tengamos pasivos ambientales que, bueno, finalmente no se compense, ¿no? Con el crecimiento que uno experimente a nivel económico, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuáles son algunas medidas de impulso? En esta lámina, tomen atención, esto es lo que normalmente pregunto en cualquier examen, ¿no? A ver, políticas de estímulo al ahorro público y privado, hemos dicho creación de infraestructura pública, fomento de investigación y desarrollo, pero bajo un nuevo esquema, ¿no? El desarrollo del capital humano, favorecer la integración geográfica y sectorial, ¿no? El hecho de, por ejemplo, los famosos encadenamientos, eslabonamientos, ¿no? En la parte de la producción, ¿no? Nosotros deberíamos generar, digamos, un aumento en la cadena del valor, ¿no? Si hay producción de quinoa, eslabonarla con algunas industrias que procesen esa materia prima, dedicarnos a la exportación. Y bueno, la parte 6 está ligada a veces lo que se llama un cuello de botella, ¿no? La excesiva reglamentación, la excesiva entramaje legal que a veces genera más rezagos en cualquier emprendimiento, ¿no? Y no crea incentivos para que la gente pueda desarrollar negocios, ¿no? Y el 7, ¿no? Mantener climas de estabilidad económica y política. Yo creo que el 7 ha sido base para que este gobierno, ahora encabezado por un profe, por un docente de la carrera de economía, que como es don Luis Arce, bueno, pues sea presidente, ¿no? Todos han votado por la estabilidad, por la certidumbre, ¿no? Frente a una alternativa que parecía una alternativa infeliz, ¿no? De la derecha que no tenía plan de gobierno, que no tenía perspectiva. Bueno, sigamos. Modelos de desarrollo, bueno, pues para consolidar un proceso de crecimiento sostenible, normalmente se ha planteado generar una estrategia de mediano y largo plazo, ¿no? Así que los modelos, ¿no? De desarrollo, por ejemplo, de industrialización, recientemente nuevamente se escucha, ¿no? De sustitución de importaciones, es decir, los modelos endógenos, ¿no? De crecimiento, de formación de una industria nacional que sustituya la importación, que, bueno, pues ustedes saben, en ese sentido mercantilista, mayores importaciones significa mayores salidas de divisas, ¿verdad? Entonces, todo país debería tener esa aspiración, ¿no? De ir progresivamente, tramo a tramo, industrializarse. Y bueno, esa ha sido la estrategia que entre 1950 y 1970 América Latina siguió, ¿no? Bajo los preceptos de Raúl Previs, ¿no? Y toda la escuela estructuralista que decía que la única forma
¿no? De evitar ese shock que viene por la caída de los términos de intercambio, era fomentar un mercado interno, ¿no? Y por ejemplo, en lo que respecta a Latinoamérica, se planteó formar un mercado común, ¿no? La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, 1960, ¿no? En 1980 se relanza como la ALADI, ¿verdad? Pero la ALALC fue uno de los movimientos más interesantes porque planteó la creación de una zona de libre comercio, ¿no? En 12 años. Y bueno, eso fue base para que los países como Argentina, México y Brasil tuviesen un paso decisivo en la industrialización, ¿no? Gracias obviamente a un modelo donde el Estado cobraba mayor protagonismo, ¿no? Luego se planteó otro modelo que era la industrialización hacia afuera, ¿no? Aplicación en el sudeste asiático, ¿no? Bueno, pues básicamente la explotación de recursos naturales, la presencia de la inversión extranjera directa planteó que, bueno, algunos países despertaran de su letargo y generaran flujos de exportación importantes. De ahí nacieron lo que se llaman los tigres asiáticos, ¿no? Malasia, Indonesia, Tailandia, Corea del Sur, incluso Filipinas, ¿no? A pesar que en 1997, bueno, cayeron en pirámide, ¿no? Recuerdan ustedes la crisis asiática, que convirtió a estos tigres asiáticos en unos gatos neuróticos, ¿verdad? Bueno, pero sí, su industria estaba orientada hacia las exportaciones primarias, hacia lo que son las exportaciones del sector secundario con contenido tecnológico, ¿no? Bueno, ¿cuál es el modelo que se plantea? El modelo sustitutivo de importaciones, ¿no? La reducción de la vulnerabilidad externa. En este momento, por ejemplo, donde nos agobia, ¿no?, nuestra situación de las reservas, una de las medidas debería ser, reducir o mitigar esas importaciones que no son del todo necesarias, ¿no? Y bueno, promover la industrialización de algunos ítems que obviamente estamos comprando de afuera, ¿no? Bueno, los instrumentos son arancelarios, el tipo de cambio, bueno, que en este caso no es un instrumento netamente favorable para nuestra economía, dada la situación y la caracterización de ser una economía bimonetaria, ¿verdad? Pero sí, tal vez podríamos, bueno, también el carácter ideológico del gobierno en cuanto a la presencia de inversión extranjera, pero yo creo que se va a trabajar en esto. Yo creo que el presidente don Luis Arce va a ser pragmático, ¿no? Y va a buscar formas de afianzar ese crecimiento que se había impulsado en la década anterior, ¿no? Bien, no sé, estamos a 5 minutos, no creo que tenga tiempo, estaba tratando de correr para finalizar en un periodo, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Retornamos en 5 minutos o cerramos? En realidad falta muy poco, ¿no? El modelo sustitutivo de importaciones se obtuvieron resultados positivos, indudablemente, la industrialización, el crecimiento económico, ¿no? Los momentos donde ha habido mayor crecimiento económico han sido los momentos donde se ha adoptado un modelo económico con protagonismo del Estado. Eso ni duda cabe. Vean ustedes los 20 años del neoliberalismo y vean el crecimiento económico y vean los 14 años que tuvo el anterior gobierno, donde el rol del Estado era otro, y bueno, también con un entorno interno, externo interesante que generó niveles de crecimiento importantes, ¿verdad? Bueno, la industrialización hacia afuera, como decíamos, de Corea, de Taiwán, la política selectiva y secuencial, ¿no? Deberíamos buscar nuevas formas de generar flujos de exportación. Yo creo que es una agenda que se va a cumplir, tener una política comercial estratégica, ¿no? Limitar las importaciones y, bueno, pues favorecer las exportaciones, casi una política mercantilista, ¿no? Lo que también deberíamos desarrollar es una política tecnológica, ¿no? En muchos países el Estado es un aliado de las empresas, ¿no? Yo recuerdo bien cuando Evo Morales viajó a España después de ser nombrado, él volvió y dijo, ¿no?
Lo que me han enseñado el presidente de España es que un presidente tiene que abogar por su producción nacional, por sus empresas nacionales. Y claro, pues, en realidad, quienes producen no son los países, son las empresas que están en los países, ¿no? Las variables que aparecen con más frecuencia son, digamos, la tasa de inversión. Se ha demostrado que la composición de la inversión es importante, en particular la tasa de inversión en maquinaria y equipo, el nivel de la educación, de la población y la expectativa de vida, los términos de intercambio, en un modelo que ha hecho UDAPE, ¿no? Un modelo que ha hecho el profesor Humeres con Dorado, en fin, sobre los determinantes del crecimiento económico. Bueno, se asume que un elemento fundamental son los términos de intercambio, ¿no? A eso nos referimos los precios de nuestros productos de exportación y frente a los precios de nuestros principales productos de importación, ¿no? También el desarrollo financiero, ¿no? La profundización de los mercados financieros que permiten canalizar los recursos hacia la inversión. Y el tema de la institucionalidad. La institucionalidad es clave, ¿no? Si no tenemos una justicia, por ejemplo, transparente, justa, como se diría, de nada sirve. Ustedes saben, la justicia aquí danza a ritmo del gobierno en turno, ¿no? La justicia se subasta al mejor postor. Y ahí está la lámina más esperada por todos ustedes. ¿Qué dice? Ya nadie me escucha. Game over. Bueno, estamos a muy cerca del final. ¿Prefieren reconectarse? Porque ustedes deben estar preocupados más por la asistencia, ¿no? Ese es su fin, o no tanto. No sé si tienen algún comentario. Tal vez podemos volver después del corte, así también les llaman la lista, y podemos conversar un poco, ¿no? Sobre este tema, sobre la política que puede fomentar el crecimiento económico. ¿Les parece? O haremos una cosa, si alguien me puede ayudar e inmediatamente hace una reunión y me convoca a mí porque yo salgo, ingrese mi código, programe la reunión. Alguno de ustedes puede mandar un punto al que hace una reunión y nos manda el link de inmediato, así. ¿Puede ser o no? Nadie, a mí no me contesta. Yo hago la reunión. Quiere sangre, licenciado. Descansando. Licenciado. Adelante, joven. Licenciado, quería hacerle una pregunta coyuntural y que estamos viviendo en este momento, y como economistas también deberíamos saber, o como estudiantes deberíamos saber la respuesta a esta situación. El futuro presidente, el presidente Arce ha dicho que va a ser un impuesto a la riqueza, que es de los 500,000 bolivianos hacia arriba. La pregunta del millón, ¿es lógica esta salida que está teniendo el licenciado Arce? Su primer paso creo que es y si es correcta el licenciado como economista. Bueno, hay muchas familias que tienen 2 autos, 5 casas, 4 casas, y en un país donde hay tantas disparidades y desigualdades, y en momentos donde existen desajustes, ¿no? Y bueno, yo creo que es una medida que empezaría a pensarlo muy bien quiénes, ¿no? Porque yo pensaría que es mi opinión, los que tienen un patrimonio más de 2 millones de bolivianos o 3 millones, pues están por encima de esa vara, podrían tal vez tener un impuesto progresivo, ¿no? El que más tiene, más aporta. Creo que es una medida, y hace algún tiempo, antes de la crisis, se habló de este tema, ¿no? Que hubiese un impuesto al ingreso. Aunque, pues ustedes saben que con este tema de la ley de pensiones, de facto había
casi un impuesto al ingreso por el aporte solidario, ¿no? Yo recuerdo bien que cuando ganaba, cuando estaba trabajando en un banco, eh, por el nivel de sueldo, un porcentaje casi elevado se iba por este tema del aporte solidario, ¿no? Y bueno, me parece interesante, pero también sería bueno ampliar el universo, ¿no? Por ejemplo, los cooperativistas mineros no pagan impuestos. Hay algunos como los que, productores de coca, por ejemplo, tampoco pagan impuestos. Estos tipos carniceros, no sé si los ven a los carniceros, son unos tipos que en los mercados facturan buena cantidad y no pagan impuestos. O sea, el tema sería generalizar algunas actividades que, como han tenido el exorbitante privilegio de mantenerse fuera del alcance de impuestos internos, ¿no? Pero sí, es que estamos en un momento político y también hay que ver la oportunidad, ¿no? Yo creo que este impuesto a la riqueza debería pensarse y tal vez empezar por los de más arriba, los más ricos, y si se puede ir bajando gradualmente porque tú sabes que la clase media es, caramba, muy sensible, ¿no? Y es un actor político que ha tenido influencia en el pasado, ¿no? Entonces, hay que ser, hay que medir, ¿no? El impacto de una medida, ¿no? Tú sabes que eh, habría que ver, digamos, no sé si se tienen los datos suficientes, cuál es el nivel a partir del cual debería incrementarse o debería establecerse este impuesto. Esa es mi respuesta, estimado. Muchísimas gracias. Licenciado, yo quería comentar acerca de eso. Ayer en una entrevista el licenciado o el presidente Arce mencionaba que este impuesto iba a ser a los patrimonios entre 200 millones de dólares a 300 millones de dólares, no a los 500,000 bolivianos. Ya, yo no he escuchado eso y tampoco no me gusta. Bueno, no estoy viendo mucha televisión, pero como te digo, habría que ver eh, el menos impacto político que se tenga, porque ahorita hay muchas sensibilidades, ¿no? Y yo creo que la idea está bien, la idea está corriendo, hay mucha gente. Por ejemplo, a todos los que tienen un ingreso superior de los 20,000 bolivianos, debería grabarse un impuesto al margen de su aporte solidario, ¿no? En eso estoy de acuerdo, ¿no? O más de 10,000 bolivianos, más de 15,000 bolivianos, bueno, aunque sea que paguen un peso, ¿no? 2 pesos, 3 pesos y ir gradualmente avanzando, ¿no? Es una especie de subsidio cruzado, ¿no? O sea, estamos bajo un estado más o menos de Robin Hood, ¿no? Que quita a los ricos para darles a los pobres, ¿no? Pero eso también debería tener un horizonte, ¿no? Porque no es lo mejor que estas medidas queden mucho en el tiempo, ¿no? Bien, ¿algún comentario más? Ya. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no?
Nuestra empresa privada nuestro país es pequeño en primer lugar, ¿no? Es que a veces perdemos en el horizonte el sentido de la dimensión, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos somos? Somos 11 millones de personas, ¿no? Consumidores potenciales con ingresos seremos pues una especie de eh, 6 millones, 7 millones que tienen incapacidad de gasto. Pero estamos frente a Brasil que tiene 200 millones de habitantes, ¿no? Estamos frente a Argentina que tiene casi 35 millones, Chile que tiene 20 millones, ¿no? 28 millones Perú. Eh, Estamos en un lugar enclaustrados, ¿no? Y bueno, las circunstancias no son las mejores. Cuando Volkswagen pensó venir a América del Sur, ¿por qué no se vino a Bolivia? Bueno, porque el mercado es chico, el nivel de ingreso es pobre, ¿no? Es limitado. Se fue al Brasil. Cuando Renault pensó irse a Sudamérica, se fue a Argentina, ¿no? Entonces, como país, no tenemos una capacidad de atraer mucha inversión extranjera. Además, la inversión extranjera viene a explotar los recursos que se tiene, viene a depredar y luego se va, ¿no? Ahora, nuestro tamaño de nuestra empresa privada tampoco no es el mejor. A ver, en un avión puedes meter a todos los empresarios. En un avión. A ver, ¿quiénes son los dueños de la banca? Son unas familias. Yo te voy a decir, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mercantil, los Suazo. Banco Nacional, los Bedoya. El Banco Ganadero es los monasterios, ¿no? El Banco Visa es de don Julio León Prado, un señor centenario que lo conozco, ¿no? El primer millonario que lo conocí. ¿Qué más? Banco Fortaleza es de los Hinojosa. Banco Económico de este señor que fue candidato de Red 1, ¿no? Dueño de Red 1, ¿cómo se llama? Ivo Kulgis, ¿no? Así es. O sea, nuestra empresa privada está muy circunscrita a familias, estimados, ¿no? No tenemos una empresa privada fuerte, dinámica, eh, gran parte, hay una concentración de la propiedad, por eso tampoco hay emisión de acciones, no hay un mercado financiero de renta variable, porque la concentración es... Y estos empresarios siempre han vivido amamantados por el Estado, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso, ¿no? Muchas veces Bolivia, dice Bolivia, estás viendo ni en fútbol. Somos un país pequeño. Licenciado, perdón. Respecto a eso, por ejemplo, escuché que ha salido una noticia de que indican de que una vez que se había sabido que Arce iba a poner el impuesto ¿qué se dice? A la riqueza, rápidamente una comisión del Paraguay se presentó, ¿qué se dice? Para hablar con los empresarios de Santa Cruz, y les habían indicado de que, por ejemplo, en Paraguay no hay, ¿qué se llama? El famoso salario mínimo, les han ofrecido seguridad jurídica, todo eso. Entonces, yo veo que más bien, si bien no somos grandes, no somos competitivos, pero hay algunas empresas, y esto es contraproducente, ¿no? Porque las pocas empresas que tenemos pueden y se pueden migrar, entonces lo que nos causa es desempleo. Y en lugar de tener más recursos, vamos a tener menos recursos. Yo veo que, como usted dice, debería ser que se amplíe el universo a esas personas que, por ejemplo, no facturan, los cocaleros, que ganan bien. Ahora, por ejemplo, en la ciudad de La Paz se ve mucho esto de que, sin andar lejos, en la entrada del Gran Poder son familias igual que se agarran de eso y ganan millones y tampoco facturan. Los dueños de los cholets, esas personas que tienen grandes galerías, por ejemplo, que ganan mucho pero no facturan. Entonces, todo eso yo creo que, como usted dice, debería ser gradual, porque ya está peligrando la poca industria que tenemos, y encima de lo que no somos competitivos, eso más va a ser un golpe fuerte. Has hecho un muy buen comentario, compañera. ¿Cómo te llamas? Helen Latorre. Muy bien, Helen.
Bueno, lo que tú dijiste sí lo escuché. Muchos empresarios argentinos se fueron a Paraguay. Por ejemplo, gran producción de la soya, son también brasileños, ¿no es cierto?, que están en Paraguay. Hay una teoría que te dice que los países deberían ser atractores, deberían seducir a los inversionistas, ¿no? Es como cuando una hermosa modelo está ahí en la pasarela y te echa un guiño, ¿no? Y hace un movimiento ahí sugestivo que te atrae. Los países deberían crear una atmósfera de incentivos que permitan atraer la inversión. Y cuando hay certidumbre política, estabilidad, y cuando no hay imposiciones, bueno, pues mejor, ¿no? Pero cuando ya hay ruidos respecto a cómo grabar, puede generar un ruido, una respuesta que no sea la mejor, ¿no? Pero bueno, supongo que esos temas valorará también el nuevo gobierno, ¿no? Ellos tampoco no han nacido ayer, saben que hay un grupo de interés muy fuerte, que son los empresarios. Recuerden que una nación está constituida por grupos, ¿no? Los grupos de interés, los grupos de presión y los grupos de poder. Los grupos de poder, las logias, ¿no? Los grupos de interés, los banqueros, los mineros, los industriales. Entonces, una medida de política económica debería considerar, recuerden ustedes los pasos que se tienen que seguir para a presentar una política económica. Primero, ver los problemas, luego llega una selección de las medidas, hay una consulta a expertos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, no? En la elaboración hay una fase donde tú diseñas las medidas, pones a considerar, y bueno, los expertos te pueden dar algunas luces respecto a la conveniencia o no de aplicar una medida, ¿no? Que puede tener una aceptación popular importante, puede decir, sí, todo el mundo dice sí, que los ricos pagan, que tengan, ¿no? Pero bueno, los efectos a veces pueden ser a largo plazo, como decía la compañera ahí, puede tener efecto en algunas industrias que apenas están sobreviviendo, ¿no? Bien, no sé si tienen algún comentario más. Hay silencio. A ver, ¿qué te dice la teoría económica? La teoría económica te dice que si aumentas los impuestos, tu ingreso disponible se reduce. Y si tus ingresos disponibles se reduce, baja tu consumo. Si baja el consumo, baja la demanda agregada. Si baja la demanda agregada, baja la producción, ¿verdad? No es una medida, en una fase recesiva, más bien digamos, lo tradicional, la regla es que te reduzcan los impuestos, ¿no? Si tú quieres impulsar la economía a través de la demanda agregada, a través del jalón por el lado del consumo, entonces mientras menos impuestos tengas es mejor, ¿no? Y bueno, pues el tener menos impuestos también es un incentivo para determinar el sector productivo, ¿no? Que puede generar ahí alguna posibilidad de mayor inversión, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, estimado. Claro, en este caso el impuesto iría al patrimonio, ¿no es cierto? A las personas que tienen más.
se asociaría, digamos, a familias o hogares que tienen niveles de patrimonio alto, ¿no? Habría que ver la medida, ¿no? Mientras no exista algo escrito y claro, entramos en el terreno de la especulación, pero yo creo que, a ver, eh, deberíamos buscar formas más a nivel de los municipios, a nivel de las gobernaciones y universidades, los ingresos van a caer de forma importante, ¿no? Y a nivel de lo que es los ingresos fiscales también va a haber una abrupta caída. Tú puedes aumentar los ingresos, uno, a través de impuestos, o la otra cosa es que tú reduzcas los gastos, ¿no? El tamaño de la burocracia. Eh, por ejemplo, ¿en qué medida, por ejemplo, es tan necesaria tener una vez un ejército cada vez más grande, ¿no? Hay algunos gastos que son gastos hormigas, se llaman, ¿no? Pero sumándolos son presupuestos importantes, ¿no? Yo creo que el ajuste debería venir más por el lado del gasto, que también genera, digamos, impactos en los ingresos de algunos hogares, ¿no? Pero eh, lo importante sería también fomentar las exportaciones, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Pensar cuál es la estrategia. Tal vez el apoyo a sectores como el turismo, ¿no? Sectores que de pronto pueden generarte un ingreso importante, ¿no? Yo apostaría mucho al turismo, a fortalecer las empresas pymes, exportadoras, a apostar más por la agricultura sostenible, ¿verdad? Bueno, ese es un tema donde, bueno, la combinación de políticas puede dar resultados favorables, ¿no? Pero, Combinación licenciado, una preguntita. El sector de turismo, por ejemplo, en esta época de la pandemia y con varios países que están teniendo segundas olas de lo que es las cuarentenas, etcétera, más bien no sería, digamos, de que al turismo hacer una medida que no haga que desaparezca el turismo en Bolivia, pero no tomarlo como una punta de lanza porque ahorita no es saludable, digamos, o sea, no va a venir gente porque, por ejemplo, Israel, Italia, Europa en realidad está entrando a su segunda ola y ya han entrado a cuarentena fuerte otra vez. Quiere decir que muy pronto también Estados Unidos parece que va a volver a entrar a una cuarentena y muchos países. Más bien con ya, estas medidas de cuarentenas, ¿no sería más bien agarrar y ver otras posibilidades aparte del turismo, o sino combinar el turismo con algo más? Porque se está viendo que es para larga data de la reactivación del turismo, ¿no? bueno, Perú ya está abriendo desde noviembre, ¿no? Sus atractivos naturales. Yo no pensaba mucho en el corto plazo, yo pensaba más como una estrategia de mediano y largo plazo, ¿no? Como un sector, como una industria, lo que es, ¿no? Pero, ¿qué chance más tenemos, ¿no? O sea, yo te digo, el sector agrícola, por ejemplo, tiene algunos espacios que se podía aprovechar. La producción de soya ha sido siempre la estrella, pero ahora podemos ir a los productos orgánicos, ¿no? Pero vemos que también hay ciertas rigideces en este tipo de producción. Como te digo, es una estrategia un tanto integral que implica, siempre, siempre discutía ese tema, ¿no? De que a veces toda la política que se espera implementarse viene del gobierno central, ¿no? Yo creo que aquí debería empoderarse más a las gobernaciones y a los municipios, ¿no? Los municipios rurales, por ejemplo, deberían ya dejar de construir cemento, plazas, todo eso y dedicarse más a la producción, ¿no? Yo creo que falta dotarles de, digamos, partes políticas, digamos, de desarrollo técnico,
La agricultura intensiva, ¿no? A través de carpas solares, la producción pecuaria, no solamente puede estar orientado al mercado, digamos, local,